Regresé antes de lo esperado del viaje y creía que sorprendería a mi familia, pero fui yo quien recibió la sorpresa. Nunca pensé que volvería tan pronto. El viaje estaba planeado para 2 semanas completas, quizás 3 si me animaba a quedarme un poco más. Era un viaje que había postergado durante años. Mis hermanos, los que quedan, me habían insistido tanto. Ven a vernos, decían. Ya no somos jóvenes, hermano. ¿Quién sabe cuánto tiempo más tendremos? Y tenían razón. A nuestra edad, cada despedida puede ser la última. Fui a mi pueblo natal, ese lugar que dejé hace más de 40 años cuando me vine a la ciudad buscando un futuro mejor. Mis hermanos mayores siguen allí, aferrados a la tierra que nos vio nacer, a las calles de tierra donde jugábamos de niños descalzos. Fue hermoso volver. Reconocer los olores. Caminar por esos senderos que mis pies conocían de memoria aunque mi mente los hubiera olvidado. Pasamos tardes enteras sentados en el portal de la casa vieja, tomando café, recordando a nuestros padres, a los vecinos que ya no están. Reímos con historias de la infancia. Lloramos también, no voy a negarlo. Lloramos por todo lo que se fue, por todo lo que ya no volverá. Pero a los 9 días empecé a sentir ese peso en el pecho. Esa sensación que conocen bien los que hemos construido una familia lejos del lugar donde nacimos. El peso de estar dividido. De pertenecer a 2 mundos y no estar completo en ninguno. Extrañaba mi casa. Extrañaba mi cama, mi sillón, ese olor particular que tiene mi hogar. Pero sobre todo, extrañaba a mi esposa. Extrañaba a mi hijo. Pensaba en ellos constantemente. Me preguntaba qué estarían haciendo. Si me extrañarían tanto como yo a ellos. Si mi esposa estaría comiendo bien, porque cuando estoy de viaje a veces se olvida de comer apropiadamente. Si mi hijo habría ido a visitarla, a hacerle compañía. Una mañana desperté y simplemente lo supe. Tenía que volver. No podía esperar los días que faltaban. Le dije a mis hermanos que tenía que regresar, que los asuntos de la casa me llamaban. Entendieron. Siempre entienden, aunque en sus ojos vi esa tristeza de saber que quizás pasaría mucho tiempo antes de volver a vernos. Hice la maleta esa misma tarde. Guardé la ropa sin mucho cuidado, ansioso por estar ya en camino. Conseguí un pasaje para el día siguiente. La despedida fue breve, un abrazo largo con cada hermano, promesas de llamarnos más seguido, de no dejar pasar tanto tiempo. Promesas que hacemos siempre y que la vida luego complica cumplir. Cuando subí al autobús, sentí una mezcla extraña de melancolía y alegría. Melancolía por dejar atrás a mis hermanos, por dejar ese pueblo que me vio nacer. Alegría por volver a casa, por sorprender a mi familia. Imaginaba la cara de mi esposa cuando me viera entrar por la puerta. Imaginaba su sonrisa, ese gesto de sorpresa que haría con las manos. Quizás estaría cocinando. Quizás estaría viendo la televisión en la sala. No les avisé que regresaba. Quería que fuera una sorpresa. Una sorpresa bonita, de esas que hacen bien al corazón. Llevaba años sin hacer algo espontáneo, algo inesperado. Me imaginaba llegando, tocando la puerta, viendo su cara de asombro transformarse en felicidad. Esa imagen me acompañó durante todo el viaje de regreso. Me sostuvo en las horas largas del camino. Me hacía sonreír solo, allí sentado junto a la ventana del autobús, mirando el paisaje cambiar de rural a urbano conforme nos acercábamos a la ciudad. El viaje fue largo. Demasiado largo para mi espalda, que ya no tolera tantas horas sentada en el mismo asiento. El autobús salió al amanecer y viajaría todo el día. Elegí un asiento junto a la ventana, como siempre hago. Me gusta mirar afuera, ver pasar los paisajes, los pueblos pequeños, las vidas ajenas que transcurren en lugares que nunca volveré a ver. A mi lado viajaba una señora mayor, quizás de mi edad o un poco más joven. No hablamos mucho. Solo un saludo cortés al principio y luego cada uno se sumergió en su propio mundo. Ella cerró los ojos y durmió casi todo el trayecto. Yo no pude. Nunca he podido dormir en los viajes. Mi mente se mantiene alerta, observando, pensando, recordando. Las primeras horas del viaje fueron tranquilas. El paisaje era hermoso. Campos verdes, montañas a lo lejos, el cielo limpio y azul. Pero conforme avanzaban las horas, el cansancio empezó a instalarse en mi cuerpo. Me dolían las piernas de estar tanto tiempo quietas. La espalda me punzaba en la zona baja, ese dolor familiar que me acompaña desde hace años. Me moví en el asiento buscando una posición más cómoda, pero no la encontré. Nunca la encuentro. Miré mi reloj. Todavía faltaban varias horas para llegar. Suspiré hondo y volví la vista a la ventana. Afuera, el mundo seguía pasando. Un niño en bicicleta por un camino de tierra. Una mujer colgando ropa en un patio. Un perro corriendo detrás de una pelota. Escenas simples de vidas simples. Me pregunté si esas personas serían felices. Si tendrían los mismos dolores que yo.
Si también sentirían a veces ese vacío inexplicable que se instala en el pecho sin avisar. Pensé en mi esposa. En cómo nos conocimos hace tantos años. Ella era joven, hermosa, llena de sueños. Yo también era joven entonces, aunque nunca fui guapo. Pero tenía ambición, ganas de salir adelante, de construir algo. Nos casamos rápido, como se hacía en esos tiempos. No hubo gran ceremonia, solo una fiesta sencilla con la familia y algunos amigos. Los primeros años fueron difíciles. Trabajaba muchas horas, ganaba poco. Vivíamos en un apartamento pequeño, apenas teníamos muebles. Pero éramos felices. O al menos yo creía que lo éramos. Nos teníamos el uno al otro. Eso parecía suficiente entonces. Luego llegó nuestro hijo. El embarazo fue complicado. Mi esposa estuvo en reposo los últimos meses. Yo trabajaba doble turno para cubrir los gastos médicos. Cuando nació, sentí una felicidad que nunca antes había experimentado. Era tan pequeño, tan frágil. Cabía en mis brazos como si fuera lo más natural del mundo. Recuerdo las noches en vela, cuando lloraba y no sabíamos cómo calmarlo. Recuerdo a mi esposa agotada, al borde de las lágrimas, diciéndome que no sabía si estaba haciendo las cosas bien. Yo la abrazaba y le decía que lo estaba haciendo perfecto, que éramos nuevos en esto, que aprenderíamos juntos. Y aprendimos. O al menos intentamos aprender. Criamos a nuestro hijo con todo el amor que teníamos. Yo seguía trabajando muchas horas, pero siempre trataba de estar presente. Los domingos eran sagrados. No importaba que tan cansado estuviera, los domingos eran para la familia. Íbamos al parque. Comíamos helado. Jugábamos en la plaza. Cosas simples, pero que en ese momento parecían suficientes. El autobús se detuvo en una estación de servicio. La mayoría de los pasajeros bajó a estirar las piernas, a comprar algo de comer o beber. Yo también bajé, aunque más que nada para caminar un poco y aliviar el dolor de la espalda. Compré un café en un vaso de papel. Estaba tibio y no sabía muy bien, pero lo bebí de todas formas. Me quedé de pie junto al autobús, observando a la gente ir y venir. Había familias viajando juntas. Niños corriendo por todos lados mientras sus padres trataban de controlarlos. Parejas jóvenes tomadas de la mano, con esa mirada de quien todavía no sabe lo que la vida les tiene preparado. Me sentí viejo de repente. Muy viejo. No solo por los años que tengo, sino por todo lo que he vivido. Por todo lo que he cargado. Por todas las noches de preocupación. Por todas las decisiones que tuve que tomar solo. Por todos los momentos en que me sentí inadecuado, insuficiente. El conductor del autobús tocó la bocina. Era hora de continuar. Subí de nuevo, me senté en mi lugar. La señora a mi lado ya estaba dormida otra vez. Envidié su capacidad para desconectarse así, para rendirse al sueño tan fácilmente. Las horas siguientes pasaron lentamente. El paisaje cambió. Dejamos atrás los campos y empezamos a ver más construcciones. Más tráfico. Estábamos llegando a la ciudad. Mi ciudad. El lugar donde construí mi vida, donde crié a mi hijo, donde envejecí junto a mi esposa. Sentí una punzada de emoción en el pecho. Pronto estaría en casa. Pronto vería a mi familia. La anticipación me hacía sonreír. Miré por la ventana y reconocí las calles. Estábamos cerca. Muy cerca. El autobús entró a la terminal. La gente empezó a ponerse de pie, a bajar sus maletas de los compartimentos superiores. Yo esperé. No tengo prisa a mi edad. Dejé que los demás bajaran primero. Cuando finalmente me puse de pie, mis piernas protestaron. Estaban entumecidas, rígidas. Bajé con cuidado, agarrándome del pasamanos. Tomé un taxi desde la terminal. El conductor era joven, quizás de la edad de mi hijo. Puso música alta, algún género que no reconocí. No me molestó. Simplemente miré por la ventana, viendo las calles familiares pasar. El supermercado donde compramos siempre. La farmacia de la esquina. El parque donde solíamos ir los domingos. Llegamos a mi calle. Le indiqué al conductor que parara frente a mi casa. Pagué, bajé mi maleta. Me quedé un momento parado en la acera, mirando mi hogar. Era una casa modesta, de 2 pisos, con una pequeña entrada. La habíamos comprado hace 20 años, con un préstamo que terminamos de pagar hace apenas 5. Fue un logro enorme para nosotros. La puerta estaba cerrada. Las ventanas también. Pero había luces encendidas adentro. Estaban en casa. Mi corazón latió más rápido. Subí los 2 escalones de la entrada, saqué mis llaves del bolsillo. Mis manos temblaban un poco. No sabía si era por el cansancio del viaje o por la emoción. Metí la llave en la cerradura. Giré despacio, tratando de no hacer ruido. Quería que fuera una sorpresa. Abrí la puerta y entré.
Lo primero que noté fue el silencio. No era un silencio normal, de casa vacía o de gente ocupada en sus cosas. Era un silencio denso, pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Cerré la puerta detrás de mí con cuidado. Dejé mi maleta en el suelo, junto a la entrada. La luz de la sala estaba encendida, pero no había nadie allí. La televisión estaba apagada. Los cojines del sofá estaban desordenados, como si alguien hubiera estado sentado allí hace poco. Sobre la mesa de centro había tazas. Conté 3. Tazas usadas, con restos de café en el fondo. Avancé despacio hacia el interior de la casa. Mis zapatos hacían un ruido suave contra el suelo de madera. Un ruido que normalmente no notaría, pero que en ese silencio sonaba demasiado fuerte. Me detuve, escuché. Nada. Solo el zumbido del refrigerador desde la cocina. Miré hacia la cocina. La luz también estaba encendida allí. Había platos en el fregadero. No muchos, pero suficientes para saber que habían comido recientemente. Vi un paquete de galletas abierto sobre la encimera. El azucarero fuera de su lugar. Pequeños desórdenes que mi esposa normalmente no permitiría. Algo no estaba bien. No sabría decir exactamente qué, pero lo sentía en los huesos. Esa sensación de que las cosas no están como deberían. De que hay algo fuera de lugar, algo que no encaja. Volví a la sala. Miré las tazas en la mesa. 3 tazas. Mi esposa, mi hijo y alguien más. Los suegros de mi hijo, quizás. Venían a visitarnos de vez en cuando, aunque no con mucha frecuencia. Nunca me cayeron particularmente bien, si soy honesto. Siempre tuve la sensación de que pensaban que su hija merecía algo mejor que mi hijo. Algo mejor que nuestra familia. Pero eso no explicaba el silencio. Ni la tensión que podía sentir flotando en el aire como una niebla invisible. Caminé hacia las escaleras. Pensé que quizás estaban arriba. Quizás mi esposa estaba en nuestra habitación. Quizás mi hijo y su esposa estaban en la habitación de invitados con los suegros. Subí despacio, agarrándome del pasamanos. Cada escalón crujía bajo mi peso. Sonidos familiares de una casa vieja que conozco de memoria. Llegué al 2.º piso. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Vi luz filtrándose por la rendija. Me acerqué, empujé la puerta suavemente. Y entonces la vi. Mi esposa estaba sentada en el borde de nuestra cama, con la espalda encorvada, la cabeza entre las manos. Estaba llorando. No era un llanto ruidoso, de esos que llaman la atención. Era un llanto silencioso, contenido, de esos que duelen más porque vienen de muy adentro. Me quedé paralizado en la puerta. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. La veía allí, rota, vulnerable, y algo dentro de mí se quebró también. Nunca imaginé lo que sucedería después. Quise entrar, acercarme a ella, preguntarle qué pasaba. Pero algo me detuvo. Quizás fue el miedo. Quizás fue la certeza de que si cruzaba esa puerta, si rompía ese momento, descubriría algo que no querría saber. Algo que cambiaría todo para siempre. Me quedé allí, en el umbral, observándola. Sus hombros temblaban con cada sollozo silencioso. Tenía las manos apretadas contra su cara, como si quisiera contener todo ese dolor dentro. Su cabello, que antes era completamente negro y ahora tiene tantas canas como el mío, caía desordenado sobre sus hombros. Llevamos casados más de 35 años. He visto a esta mujer en todas sus facetas. La he visto feliz, enojada, cansada, emocionada. La he visto dar a luz a nuestro hijo. La he visto enferma. La he visto celebrar y la he visto sufrir. Pero nunca, nunca la había visto así. Tan absolutamente devastada. Mi primer instinto fue pensar que había pasado algo terrible. Una enfermedad. Un accidente. Alguien había muerto. Mi mente empezó a repasar las posibilidades. Sus padres ya no viven. Los míos tampoco. Mis hermanos estaban bien cuando me despedí de ellos. Nuestro hijo. No, nuestro hijo tenía que estar bien. Tenía que estarlo. Di un paso hacia adelante. La madera del piso crujió bajo mi pie. Ella levantó la cabeza de golpe, asustada. Nuestras miradas se encontraron. Por un segundo, vi en sus ojos una mezcla de sorpresa, miedo y algo más. Algo que no supe identificar en ese momento. No dijo nada. Solo me miró, con las mejillas mojadas, los ojos hinchados y rojos. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salió ningún sonido. Volvió a cerrarla. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Di otro paso. Luego otro. Me acerqué despacio, como si me estuviera acercando a un animal herido que podría huir en cualquier momento. Me senté a su lado en la cama, dejando un espacio pequeño entre nosotros. No la toqué. No todavía. Solo me senté allí, tratando de entender, tratando de encontrar las palabras correctas.
¿Qué pasó? Finalmente pregunté. Mi voz sonó ronca, cansada por el viaje y por el nudo que tenía en la garganta. Ella negó con la cabeza. No podía hablar. O no quería. Las lágrimas seguían cayendo, incesantes, silenciosas. Extendí mi mano y la puse sobre la suya. Estaba fría. Helada. La apreté suavemente, tratando de transmitirle calor, consuelo, lo que fuera que necesitara en ese momento. Estoy aquí, le dije. Regresé. Ya estoy aquí. Esas palabras parecieron romper algo dentro de ella. Se giró hacia mí y se derrumbó contra mi pecho, llorando ahora con más fuerza. La abracé, sintiendo como su cuerpo temblaba contra el mío. Le acaricié el cabello, susurrándole que todo estaría bien, aunque no tenía idea de que estaba mal. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad. Yo sosteniéndola, ella llorando contra mi pecho. Podía sentir las lágrimas empapando mi camisa. Podía sentir su dolor como si fuera mío propio. Pero entonces escuché algo que no encajaba. Algo que rompía completamente la atmósfera de dolor y tristeza de nuestra habitación. Venía de abajo, del primer piso. Eran risas. Risas fuertes, alegres, despreocupadas. Me quedé inmóvil, escuchando. Mi esposa también se tensó entre mis brazos. Las risas continuaron, acompañadas ahora de voces. Conversaciones animadas. El sonido de copas chocando. Una celebración. Miré hacia la puerta de nuestra habitación, luego a mi esposa. Ella se había apartado de mí, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No me miraba. Tenía la vista fija en el suelo, como si tuviera miedo de enfrentar mis ojos. ¿Quién está abajo?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Ella tragó saliva. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro quebrado. Nuestro hijo. Y los padres de su esposa. Las risas volvieron a escucharse, más fuertes esta vez. Alguien estaba contando una historia. Alguien más se reía a carcajadas. El contraste era brutal. Casi obsceno. Aquí arriba, en nuestra habitación, mi esposa destrozada por algún dolor que aún no comprendía. Y allá abajo, en nuestra sala, nuestro hijo celebrando como si nada malo estuviera pasando en el mundo. Me puse de pie lentamente. Mi esposa extendió la mano, como si quisiera detenerme, pero la dejó caer antes de tocarme. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos llenos de lágrimas y de algo que ahora sí pude identificar. Vergüenza. Estaba avergonzada. Salí de la habitación. Caminé por el pasillo hacia las escaleras. Las risas se hacían más claras, más nítidas. Podía distinguir la voz de mi hijo. Esa voz que escuché dar sus primeras palabras, que maduró con los años, que ahora sonaba tan alegre, tan despreocupada. Bajé las escaleras despacio. Nadie me había escuchado llegar. Nadie sabía que estaba allí. Me detuve en el último escalón, desde donde podía ver la sala sin ser visto. Allí estaba mi hijo. Sentado en mi sillón, el sillón donde me siento todas las noches a ver las noticias. Tenía una copa de vino en la mano, la cara roja de tanto reír. Frente a él, en el sofá, estaban los padres de su esposa. El señor, un hombre corpulento con un bigote gris, también sostenía una copa. La señora, elegante incluso en nuestra modesta sala, sonreía ampliamente. En la mesa, la misma mesa donde hace unos minutos vi 3 tazas, ahora había una botella de vino, platos con queso y galletas, servilletas usadas. Una celebración improvisada pero claramente disfrutada. Mi hijo estaba contando algo. Una anécdota del trabajo, al parecer. Los suegros se reían, asentían, hacían comentarios. El ambiente era de total alegría, de complicidad, de gente pasándola bien. Y yo allí, parado en las escaleras, invisible para ellos. Sintiendo como algo dentro de mí se hacía pedazos. Mi hijo dijo algo más y los 3 estallaron en carcajadas. El señor se golpeó la rodilla, la señora se limpió una lágrima de risa de la esquina del ojo. Mi hijo alzó su copa en un brindis. Por las buenas noticias, dijo con esa voz alegre que ahora me sonaba extraña, ajena. Los suegros alzaron sus copas también. Chocaron, bebieron. Más risas. Más conversación animada. No entendía. No entendía nada. Arriba, mi esposa llorando como si el mundo se le hubiera acabado. Abajo, mi hijo celebrando como si hubiera ganado la lotería. Qué buenas noticias podían ameritar una celebración mientras mi esposa sufría de esa manera. Me quedé allí, paralizado. Parte de mí quería entrar, anunciar mi presencia, exigir explicaciones. Pero otra parte, una parte más grande, tenía miedo. Miedo de lo que descubriría. Miedo de que al hacer una pregunta, recibiera una respuesta que no podría soportar. Así que solo observé. Como un extraño en mi propia casa. Como un fantasma invisible que contempla una escena de la que no forma parte.
Mi hijo volvió a llenar las copas. Sirvió vino generosamente, como si celebrara algo grande, algo importante. El señor dijo algo en voz baja y los tres se inclinaron hacia adelante, cómplices, compartiendo algún secreto o algún chiste privado. Me fijé en mi hijo. Realmente me fijé en él. Tiene 32 años ahora. Es un hombre adulto, con su propia familia, su propio hogar. Aunque últimamente había estado viviendo con nosotros de nuevo. Solo temporalmente, había dicho. Mientras resolvemos unas cosas. No pregunté qué cosas. Asumí que eran problemas económicos, como los que todos enfrentamos alguna vez. Pero viéndolo ahora, tan cómodo, tan feliz, me di cuenta de que no lo conocía. No realmente. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo más allá del clima o de las noticias? Siempre estuve trabajando. Siempre estuve ausente, aunque viviera en la misma casa. Salía temprano, volvía tarde. Los fines de semana estaba cansado. Cuando mi hijo era pequeño, me decía a mí mismo que trabajaba tanto por él, por darle un futuro mejor. Pero ahora, viéndolo allí, me preguntaba si no habría perdido algo más importante en el camino. Si no habría sacrificado conocer a mi propio hijo por darle cosas que quizás ni siquiera necesitaba. Recordé cuando tenía 5 años y me esperaba despierto todas las noches. Mi esposa me decía que se negaba a dormir hasta que yo llegara. Que se quedaba sentado en las escaleras, con su pijama de dinosaurios, esperándome. Cuando yo finalmente entraba, correría hacia mí, se abrazaba a mis piernas. Papi llegó, gritaba con esa vocecita aguda. Yo lo alzaba, lo abrazaba rápido, y luego le decía que tenía que irse a dormir, que papi estaba cansado. Lo llevaba a su cama, le daba un beso en la frente, y salía de la habitación antes de que pudiera pedirme que le leyera un cuento. Mi esposa me lo pedía a veces. Léele un cuento, me decía. Te está esperando todo el día. Pero yo siempre estaba demasiado cansado. Siempre tenía sueño. Siempre había algo más urgente que hacer. Con el tiempo, mi hijo dejó de esperarme despierto. Dejó de correr hacia mí cuando llegaba. Dejó de pedir que le leyera cuentos. Se acostumbró a mi ausencia. Y yo me acostumbré a la suya, de una manera extraña y triste. Cuando entró a la adolescencia, casi no hablábamos. Él tenía sus amigos, sus cosas. Yo seguía trabajando, siempre trabajando. Mi esposa era el puente entre nosotros. Ella me contaba cómo le iba en la escuela. Ella me decía si estaba bien o mal. Yo asentía, preguntaba cosas generales, pero nunca profundizaba. Nunca realmente me involucré. Luego conoció a su esposa. Se casaron jóvenes. Demasiado jóvenes, pensé en ese momento, aunque no dije nada. No era quien para juzgar. Mi esposa y yo también nos casamos jóvenes. Los primeros años parecieron ir bien para ellos. Vivían en su propio apartamento. Venían a visitarnos de vez en cuando. Las visitas eran cordiales pero superficiales. Hablábamos del trabajo, del clima, de cualquier cosa que no requiriera sinceridad real. Hace 6 meses, aparecieron con sus maletas. Necesitamos quedarnos aquí un tiempo, dijo mi hijo. No dio muchas explicaciones. Yo no pregunté. Mi esposa preparó la habitación de invitados. Y así, de repente, mi casa volvió a estar llena. Pero no era como cuando mi hijo era pequeño. Ahora éramos extraños compartiendo un espacio. Nos veíamos en el desayuno, intercambiábamos saludos en los pasillos, evitábamos estorbarnos mutuamente. Mi nuera pasaba mucho tiempo fuera, visitando a sus padres, supuse. Mi hijo trabajaba a horarios irregulares. Mi esposa parecía cada vez más callada, más retraída. Yo lo atribuí al estrés de tener la casa llena de nuevo. Al ajuste de vivir con gente adulta otra vez. Nunca pensé que hubiera algo más profundo, algo que estuviera corroyendo a mi familia desde adentro. Abajo, en la sala, la conversación continuaba. Mi hijo le contaba algo al señor sobre su trabajo. El señor asentía, parecía impresionado. La señora sonreía con aprobación maternal. Era una escena doméstica, cálida, familiar. Una escena que hubiera sido hermosa en otras circunstancias. Pero allí estaba yo, arriba mi esposa destrozada, y aquí mi hijo ajeno a todo ese dolor. O peor aún, consciente de él pero indiferente. Traté de encontrar una explicación razonable. Quizás mi hijo no sabía que su madre estaba llorando. Quizás pensaba que estaba descansando. Quizás había pasado algo en mi ausencia, algo que había lastimado a mi esposa pero que al mismo tiempo había traído buenas noticias para mi hijo. Pero por más que intentaba darle forma a una explicación lógica, nada tenía sentido. Nada justificaba esta división tan brutal. Este contraste entre dolor y celebración bajo el mismo techo. Me senté en el escalón. Mis piernas ya no querían sostenerme.
El cansancio del viaje, el shock de la escena, todo se acumulaba en mi cuerpo como plomo. Me pasé las manos por la cara. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. Miré hacia arriba, hacia el pasillo que llevaba a nuestra habitación. Luego miré hacia abajo, hacia la sala donde mi hijo reía sin preocupaciones. Me sentí suspendido entre dos mundos. Entre dos realidades incompatibles que de alguna manera coexistían en mi hogar. ¿Cuándo fue que las cosas se complicaron tanto? ¿Cuándo fue que dejé de entender a mi propia familia? Siempre pensé que mientras trabajara duro, mientras proveyera, todo estaría bien. Creí que el amor se demostraba pagando cuentas, poniendo comida en la mesa, dando un techo seguro. Pero ahora, sentado en esas escaleras, me daba cuenta de que quizás me había equivocado. De que quizás había estado tan ocupado construyendo una casa que olvidé construir un hogar. Hay una diferencia. Una casa es ladrillo y cemento. Un hogar es risas compartidas, conversaciones profundas, miradas que se entienden sin palabras. Un hogar es conocer a las personas con las que vives. Realmente conocerlas. Abajo, mi hijo se puso de pie. Voy por más vino, anunció. Se dirigió hacia la cocina, pasando justo por debajo de donde yo estaba sentado en las escaleras. No levantó la vista. No sintió mi presencia. Entró a la cocina y escuché el sonido de la alacena abriéndose, de otra botella siendo descorchada. Me quedé allí, inmóvil. Invisible en mi propia casa. Un fantasma observando una vida que ya no parecía incluirme. Los suegros seguían conversando en la sala, ahora en voz más baja. No alcanzaba a escuchar las palabras, solo el murmullo de sus voces. La señora dijo algo y el señor rió entre dientes. Mi hijo regresó con la botella nueva. Volvió a llenar las copas. Levantó la suya y dijo algo que esta vez sí alcancé a escuchar claramente. Por los nuevos comienzos. Los tres brindaron. El sonido de las copas chocando resonó en el silencio de la casa. Bebieron. Sonrieron. Nuevos comienzos. Las palabras se repetían en mi mente. ¿Qué nuevos comienzos? ¿De qué estaban hablando? Me levanté lentamente del escalón. Cada músculo de mi cuerpo protestaba. No solo por el cansancio físico, sino por algo más profundo. Un agotamiento del alma que no sabía que existía hasta ese momento. Subí de nuevo hacia el segundo piso. No quería seguir observando esa escena. No podía soportarlo más. Necesitaba respuestas, pero no las encontraría espiando desde las escaleras. Volví a nuestra habitación. Mi esposa seguía sentada en la cama, exactamente en la misma posición en que la había dejado. Ya no lloraba, pero sus ojos estaban perdidos en algún punto de la pared. Tenía las manos entrelazadas sobre su regazo, los nudillos blancos de la fuerza con que se apretaba. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido pareció sacarla de su trance. Me miró, y en esa mirada vi tanto dolor que tuve que apartar la vista. Me senté a su lado de nuevo. Esta vez más cerca. Tomé una de sus manos entre las mías. Estaba temblando. Necesito que me digas qué está pasando, dije con la voz más suave que pude. Por favor. Ella cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Respiró hondo, como preparándose para algo difícil. Nuestro hijo, comenzó, pero su voz se quebró. Tragó saliva, intentó de nuevo. Nuestro hijo se va a divorciar. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras. Me quedé inmóvil, procesándolas. ¿Divorciar? Repetí. ¿Estás seguro? Ella asintió, sin abrir los ojos. Lo decidió hace semanas. Pero me lo dijo hoy. Justo hoy, mientras tú estabas de viaje. Llegó esta tarde, se sentó en la sala, y simplemente lo soltó. Como si estuviera comentando el clima. Su voz era monótona ahora, vacía. Como si estuviera narrando la vida de otra persona. Le pregunté por qué, continuó. Le pregunté si habían intentado arreglarlo, si habían ido a terapia, si había alguna manera de salvarlo. ¿Sabes lo que me dijo? Negué con la cabeza, aunque ella no me estaba mirando. Me dijo que no había nada que salvar. Que nunca había sido realmente feliz. Que se había casado demasiado joven, que había cometido un error, y que ahora iba a corregirlo. Lo dijo así. Como si su matrimonio, como si los años con su esposa, fueran simplemente un error que se borra y ya. Sentí un vacío en el estómago. Pensé en la nuera que apenas conocía. En las pocas conversaciones que habíamos tenido. Nunca le di mucha importancia. Nunca intenté conocerla realmente. Ahora me preguntaba qué habría visto ella en mi hijo. ¿Qué promesas le habría hecho? ¿Qué sueños habrían compartido que ahora se hacían pedazos? ¿Y ella? Pregunté. ¿Dónde está ella? Se fue a casa de sus padres hace 2 días. No sabe todavía. Él no se lo ha dicho. Está esperando el momento adecuado, dice.
Mi esposa abrió los ojos y me miró directamente. Le pregunté cómo podía estar tan tranquilo, tan feliz, mientras su matrimonio se desmoronaba. ¿Sabes lo que me respondió? Me dijo que por primera vez en años se sentía libre. Que estaba emocionado por su futuro. Que esto era lo mejor para todos. Ahora entendía las risas de abajo. La celebración. Los brindis por nuevos comienzos. Mi hijo estaba festejando su libertad. Estaba celebrando el final de su matrimonio como si fuera un logro, un motivo de alegría. Sus suegros llegaron hace una hora, continuó mi esposa. No sé cómo, pero ya se enteraron. Vinieron a hablar con él. Pensé que venían a reclamarle, a exigirle explicaciones. Pero no. Bajé a escuchar y lo que oí me destrozó. Se detuvo, respiró profundo. Le costaba continuar. Lo felicitaron. Le dijeron que era lo mejor, que su hija se merecía algo mejor de todas formas. Que ellos siempre supieron que este matrimonio no funcionaría. Que se alegraban de que él tuviera el valor de terminarlo. Y entonces sacaron una botella de vino que habían traído. Y empezaron a brindar. A celebrar que mi hijo está destruyendo su matrimonio. La voz se le quebró de nuevo. Esta vez no intentó contener las lágrimas. Cayeron libremente por su rostro. Subí corriendo aquí. No podía soportarlo. No podía estar allí, viendo eso. Es mi hijo, y lo amo, pero en este momento no lo reconozco. No sé quién es ese hombre de allá abajo. No sé cómo criamos a alguien capaz de tomar una decisión así y celebrarla como si nada. La abracé. Ella se aferró a mí como si fuera un salvavidas en medio del océano. Lloró contra mi pecho y yo simplemente la sostuve, sin palabras, porque no sabía qué decir. No había palabras que pudieran arreglar esto. Pensé en mi nuera. En cómo debía estar sintiéndose en casa de sus padres, sin saber que el mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Pensé en el dolor que enfrentaría cuando finalmente mi hijo reuniera el valor de decirle que ya no la quería. Y pensé en mi hijo. En el niño que había sido. En el hombre en que se había convertido. En algún punto del camino, había aprendido que los compromisos se pueden romper sin culpa. Que las promesas se pueden desechar cuando ya no convienen. Que la felicidad propia vale más que el dolor ajeno. ¿Le enseñé yo eso? ¿Fue mi ausencia la que lo formó así? ¿O fueron las presencias equivocadas? Recordé su boda. Fue hace 8 años, una ceremonia pequeña pero bonita. Mi esposa lloró de emoción. Yo estreché la mano de mi hijo y le dije que estaba orgulloso de él. Que se estaba convirtiendo en un hombre responsable. Responsable. La palabra ahora sonaba hueca, casi irónica. Los votos que pronunció ese día. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Los dijo con voz firme, mirando a su esposa a los ojos. Ella tenía lágrimas de felicidad. Todos aplaudimos. Todos brindamos. Todos creímos que estábamos celebrando el comienzo de algo hermoso y duradero. 8 años. Solo 8 años. Y ahora todo eso se reducía a un error que corregir, a un obstáculo para la felicidad personal. ¿Le dijiste algo? Le pregunté a mi esposa en voz baja. Intenté, respondió, limpiándose las lágrimas. Intenté hacerle ver que estaba cometiendo un error. Que el matrimonio requiere trabajo, que todos pasamos por momentos difíciles. Le recordé cómo su padre y yo hemos superado tantas cosas en todos estos años. Se apartó un poco de mí para poder mirarme a la cara. Me dijo que no quería ser como nosotros. Que no quería quedarse en un matrimonio por obligación. Que ustedes, los de nuestra generación, se quedaban en matrimonios infelices porque no conocían nada mejor, pero que él sí conoce. Que él merece más. Cada palabra era como una puñalada. Matrimonio infeliz. Obligación. Ustedes, los de su generación. Como si lo que mi esposa y yo habíamos construido durante más de 35 años no valiera nada. Como si fuera solo inercia, costumbre, miedo al cambio. ¿Era así como nos veía? ¿Como dos viejos que se quedaron juntos por falta de opciones? Miré a mi esposa. Su rostro cansado, surcado por las lágrimas. Las arrugas alrededor de sus ojos, cada una un mapa de las veces que ha sonreído o llorado. Sus manos, que han trabajado tanto, que han cuidado de nuestra casa, de nuestro hijo, de mí. Su cabello con canas, testimonio de los años que hemos vivido. No, nuestro matrimonio no ha sido perfecto. Hemos discutido. Hemos tenido momentos difíciles. Hubo años en los que apenas nos hablábamos, cuando el cansancio y el estrés construían muros entre nosotros. Hubo noches en las que nos dormimos dándonos la espalda, enojados por cosas que ahora ni siquiera recuerdo. Pero también hemos reído juntos. Hemos criado a un hijo. Hemos llorado la muerte de nuestros padres el uno en brazos del otro. Hemos celebrado pequeñas victorias. Hemos construido una vida.
Una vida que no es perfecta, pero que es nuestra. ¿Es eso obligación? ¿Es eso conformismo? O quizás, solo quizás, es amor. Un amor que no es como en las películas, con gestos grandiosos y palabras poéticas. Un amor callado, que se demuestra preparando café en las mañanas, preguntando cómo estuvo el día, esperando despierto cuando el otro llega tarde. Un amor que elige quedarse, día tras día, año tras año, a pesar de las dificultades. Pero mi hijo no ve eso. No lo valora. Para él, somos solo un ejemplo de lo que no quiere ser. Traté de hablar con él, continuó mi esposa. Intenté que viera las cosas desde la perspectiva de su esposa. Le pregunté si ella sabía que él era infeliz, si le había dado la oportunidad de trabajar en eso juntos. Me dijo que no era su problema, que él no tenía por qué sacrificar su felicidad por la de ella. Se detuvo, respiró temblorosamente. Entonces llegaron los suegros. Y cuando los vi felicitándolo, animándolo, celebrando con él, entendí que él no está solo en esto, que hay gente que lo apoya, que le dice que está haciendo lo correcto. Y me sentí tan impotente, tan sola. La volví a abrazar. Mi mente era un torbellino de pensamientos. Rabia contra mi hijo por su egoísmo. Tristeza por mi nuera. Confusión sobre cómo habíamos llegado a este punto. Y debajo de todo eso, una culpa profunda y pesada. ¿Podría haber evitado esto? Si hubiera estado más presente en la vida de mi hijo, ¿habría crecido diferente? Si le hubiera enseñado con el ejemplo, en lugar de solo con palabras vacías en ocasiones especiales, ¿habría aprendido el verdadero significado del compromiso? Mi esposa se quedó dormida eventualmente, agotada por el llanto. La acomodé en la cama con cuidado, le quité los zapatos, la cubrí con una manta. Su rostro, incluso en el sueño, se veía triste. Tenía el ceño fruncido, los labios apretados. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirándola. Abajo, las voces continuaban. Más bajas ahora, pero aún alegres. Aún celebrando. Me levanté despacio. Salí de la habitación. Cerré la puerta con cuidado para no despertarla. Me quedé en el pasillo, debatiéndome. Parte de mí quería bajar, confrontar a mi hijo, exigirle explicaciones. Decirle todo lo que pensaba, todo lo que sentía. Pero otra parte, la parte cansada, la parte que había visto demasiado de la vida, sabía que no serviría de nada. Las palabras no cambiarían su decisión. Mi desaprobación no lo haría reconsiderar. Ya había tomado su camino, y lo estaba transitando con la certeza de quien cree estar haciendo lo correcto. Bajé las escaleras de nuevo. Esta vez no me detuve a mitad de camino. Llegué hasta el final, entré a la sala. Los tres levantaron la vista, sorprendidos. Mi hijo casi dejó caer su copa. Papá, dijo, poniéndose de pie rápidamente. No sabía que habías regresado. Los suegros también se pusieron de pie, incómodos. La señora dejó su copa en la mesa. El señor se aclaró la garganta. Regresé antes, dije simplemente. Mi voz sonaba extraña, plana, sin emoción. Hubo un silencio incómodo. Mi hijo miraba alternadamente a mí y a los suegros. Ellos miraban al suelo, a la puerta, a cualquier parte menos a mí. Deberíamos irnos, dijo finalmente la señora, tomando su bolso. Sí, es tarde, agregó el señor. Se despidieron rápidamente, con esos gestos torpes de quien ha sido descubierto en algo vergonzoso. Mi hijo los acompañó a la puerta. Escuché murmullos, una despedida apresurada. La puerta se cerró. Mi hijo volvió a la sala. Se quedó de pie, a unos metros de mí. Tenía las manos en los bolsillos, la mirada esquiva. Papá, comenzó. Tu madre me lo contó, lo interrumpí. Asintió lentamente, sin mirarme a los ojos. Iba a decírtelo cuando regresaras. Estabas celebrando, dije. No era una pregunta. Era una constatación. Se encogió de hombros, tratando de parecer casual, pero vi el rubor subir por su cuello. Ellos vinieron a ofrecerme su apoyo. Tu esposa no lo sabe todavía. Se lo diré pronto. ¿Cuándo? Cuando sea conveniente para ti. Finalmente me miró. Había un destello de desafío en sus ojos. Sé que no lo apruebas, dijo. Sé que piensas que estoy cometiendo un error. Pero es mi vida, papá. Mi decisión. Tu decisión afecta a otra persona. A tu esposa. ¿Pensaste en ella? Claro que pensé en ella. Por eso estoy haciendo esto. No es justo para ninguno de los dos seguir en un matrimonio que no funciona. ¿Y qué intentaste para que funcionara? ¿Qué hablaron? ¿Fueron a terapia? ¿O simplemente decidiste que era más fácil rendirte? Su mandíbula se tensó. No me estoy rindiendo. Estoy siendo honesto. Estoy siendo valiente al admitir que cometí un error. Valiente,
repetí la palabra con amargura. Es valiente huir cuando las cosas se ponen difíciles. No estoy huyendo. Estoy eligiendo ser feliz. ¿Y la felicidad de ella? Eso no importa. Ella también será más feliz a largo plazo. Los dos lo seremos. Hablaba con tanta convicción, con tanta seguridad, como si pudiera predecir el futuro, como si supiera exactamente cómo se sentiría su esposa cuando le dijera que la estaba dejando. ¿Hay alguien más?, pregunté de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa. Vaciló, solo un segundo, pero fue suficiente. No, dijo, pero su voz no sonó convincente. No me mientas. Suspiró, se pasó la mano por el cabello. No es lo que piensas. Conocí a alguien en el trabajo. Solo hemos hablado. Nada ha pasado. Pero me hizo darme cuenta de que puedo sentir cosas que no siento con mi esposa. Que puedo conectar con alguien de una manera que nunca conecté con ella. Ahí estaba. La verdad detrás de toda esta justificación de ser honesto y buscar la felicidad. Había otra mujer. O al menos, la idea de otra mujer. Una fantasía que brillaba más que la realidad de su matrimonio. Entonces estás dejando a tu esposa por alguien que apenas conoces. No la estoy dejando por ella. La estoy dejando porque no soy feliz. Esta otra persona solo me ayudó a verlo con claridad. Quise gritarle. Quise decirle que era un idiota, que estaba confundiendo la emoción de algo nuevo con el amor verdadero. Que la pasión inicial siempre se desvanece, y que entonces tienes que elegir seguir amando, trabajar en eso. Pero vi en sus ojos que no escucharía. Que ya había tomado su decisión y nada de lo que yo dijera la cambiaría. Tu madre está destrozada, dije en cambio. Por primera vez, vi algo parecido a la culpa en su rostro. Lo sé, dijo en voz baja. Pero se le pasará. Con el tiempo lo entenderá. ¿Cómo entendimos nosotros tantos años juntos, hijo? ¿Cómo entendimos el quedarnos, el trabajar en los problemas, el elegir el compromiso sobre la facilidad? Me miró con una mezcla de pena y condescendencia. Ustedes son de otra época, papá. Las cosas eran diferentes. La gente se quedaba junta porque no había opciones. Pero ahora sí las hay. Y yo elijo usarlas. Otra época. Como si el amor, el compromiso, la lealtad fueran conceptos obsoletos. Como si 35 años de matrimonio no nos hubieran enseñado nada que valiera la pena transmitir. No dije nada más. No había nada más que decir. Di media vuelta y subí las escaleras, sintiendo el peso de cada escalón en mis piernas cansadas y en mi corazón aún más cansado. Volví a nuestra habitación. Mi esposa seguía dormida. Me quité los zapatos, me acosté a su lado sobre la colcha, sin meterme bajo las sábanas. La miré dormir, su respiración lenta y profunda. Y entonces, por primera vez en muchos años, lloré. Lloré en silencio, dejando que las lágrimas corrieran por mis sienes hasta perderse en mi cabello. Lloré por mi nuera, por el dolor que enfrentaría. Lloré por mi esposa, por verla tan destrozada. Lloré por mi hijo, por el hombre en que se había convertido. Y lloré por mí, por sentirme tan impotente, tan perdido en mi propia familia. Las horas pasaron lentamente. Escuché a mi hijo subir eventualmente a su habitación. Escuché el agua de la ducha correr. Luego silencio. La casa se quedó quieta, sumida en esa calma falsa que precede a las tormentas. No pude dormir. Me quedé allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando mentalmente toda mi vida. Todos los momentos en que pude haber hecho las cosas diferente. Todas las oportunidades perdidas de conectar realmente con mi hijo. Recordé cuando tenía 10 años y ganó un premio en la escuela. Llegó corriendo a casa, emocionado, con un diploma en la mano. Yo estaba viendo las noticias. Le dije que me alegraba por él, pero no apagué la televisión. No le pedí que me contara sobre ello. No celebré con él ese pequeño logro que para él era enorme. Recordé cuando tenía 15 años y llegó a casa llorando porque una chica lo había rechazado. Mi esposa lo consoló durante horas. Yo le dije que era parte de la vida, que lo superaría. No me senté con él. No compartí mis propias experiencias. No le enseñé cómo lidiar con el rechazo y el dolor emocional. Recordé cuando tenía 20 años y me dijo que quería estudiar arte. Yo le dije que buscara algo más práctico, algo que diera dinero. Terminó estudiando administración, una carrera que nunca le gustó pero que yo aprobaba. Nunca le pregunté qué soñaba hacer con su vida. Solo le impuse mis propios miedos y limitaciones. Una y otra vez. Pequeños momentos. Pequeñas fallas. Pequeñas ausencias que se acumularon hasta construir un muro entre nosotros. Y ahora estaba cosechando lo que había sembrado. Un hijo que celebraba mientras su madre lloraba. Un hijo que veía el matrimonio como algo desechable. Un hijo que elegía su propia comodidad sobre el bienestar de otros.
¿Le enseñé yo eso con mi ausencia? ¿Le mostré que las relaciones no importan tanto como el trabajo, el dinero, el éxito material? El amanecer llegó lentamente. La luz gris del alba se filtró por las cortinas. Mi esposa se movió a mi lado, despertando. Me miró con ojos hinchados. «¿No dormiste?», dijo. No era una pregunta. No pude. Se acurrucó contra mí. La abracé, sintiendo su calidez, su presencia. En medio de todo este caos, ella seguía aquí. Después de tantos años, todavía estábamos juntos. Hablé con él anoche, le dije. Y no cambió nada. Ya tomó su decisión. Ella asintió contra mi pecho. Sabía que eso era lo que iba a pasar. Pero aún así dolía confirmar lo inevitable. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con voz pequeña. «No lo sé». Y era verdad. No tenía respuestas. No tenía soluciones. Solo tenía este dolor profundo y esta sensación de haber fallado de alguna manera fundamental. Los días siguientes fueron extraños. Mi hijo evitaba estar en la casa cuando nosotros estábamos. Salía temprano, volvía tarde. Cuando coincidíamos, las conversaciones eran mínimas, tensas. Buenos días. Buenas noches. Nada más. Mi esposa se movía por la casa como un fantasma. Cocinaba, limpiaba, hacía las tareas diarias, pero sin vida. Sin ese brillo que siempre había tenido, incluso en los momentos difíciles. Yo intentaba mantener alguna rutina. Me levantaba, desayunaba, leía el periódico. Pero las palabras no tenían sentido. Los días se sentían vacíos. Una tarde, estaba sentado en mi sillón cuando sonó el timbre. Era mi nuera. No la había visto desde antes de mi viaje. Se veía cansada, pero sonrió al verme. «Hola, suegro», dijo. Siempre me llamaba así, con cariño. «Hola», respondí, haciéndome a un lado para dejarla entrar. «¿Está mi esposo?» «No ha llegado del trabajo». «Oh. Bueno, puedo esperarlo». Se sentó en el sofá. Le ofrecí agua, café. Aceptó un vaso de agua. Mientras se lo traía, la observé. Realmente la observé por primera vez. Era una mujer bonita, de facciones suaves, ojos amables. Estaba vestida con ropa casual pero limpia. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo. Me senté frente a ella. Bebió su agua, me miró con una sonrisa. «¿Cómo estuvo el viaje?», preguntó. «Bien», mentí. «Fue bueno ver a mis hermanos». «Qué lindo». Mi esposo me dijo que había sido un viaje de último momento. Asentí. La conversación se sentía surrealista. Ella ahí, sonriendo, sin saber. Y yo, sabiendo lo que se venía, sin poder decir nada. «¿Está bien?», me preguntó de repente, inclinándose hacia adelante. «¿Se ve cansado?» «Sí, solo. El viaje fue largo». Ella asintió, pero vi preocupación en sus ojos. Siempre había sido perceptiva. Demasiado, quizás. Mi esposa bajó en ese momento. Se detuvo en seco al ver a nuestra nuera. Por un segundo, las dos mujeres se miraron. Mi nuera sonrió. Mi esposa intentó devolverle la sonrisa, pero fue una mueca dolorosa. «Hola, suegra», dijo mi nuera, poniéndose de pie. Se acercó y la abrazó. Vi a mi esposa cerrarse los ojos con fuerza, abrazándola de vuelta. Cuando se separaron, mi esposa tenía lágrimas en los ojos. «¿Está bien?», preguntó mi nuera, alarmada. «Sí, sí», dijo mi esposa, limpiándose rápidamente. «Es solo. Es bueno verte». Mi nuera la miró con preocupación, pero no insistió. Se volvió a sentar. Mi esposa se quedó de pie, incómoda, retorciendo las manos. Voy a preparar algo de comer», dijo finalmente, escapando hacia la cocina. Mi nuera me miró, confundida. «¿Pasó algo mientras estaba de viaje?», preguntó en voz baja. No supe qué responder. No era mi lugar decirle la verdad. Pero mentirle se sentía cruel. «Deberías hablar con tu esposo», dije finalmente. Algo en mi tono debe haberla alertado. Su sonrisa se desvaneció. Se puso seria. «¿Qué pasa?», preguntó. «De verdad, habla con él». Escuchamos la llave en la puerta. Mi hijo entraba. Se quedó congelado al vernos a todos allí. A mí en el sillón. A su esposa en el sofá. A su madre en la cocina, visible desde la sala. «Hola», dijo con voz tensa. «Hola», respondió su esposa, poniéndose de pie. Se acercó a él, lo besó en la mejilla. Él se quedó rígido, sin corresponder el gesto. Ella lo notó. Se apartó, lo miró a los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó. «Todos están actuando raro». Mi hijo me lanzó una mirada. Había súplica en ella. ¿Súplica de qué? No estaba seguro.
¿De qué no dijera nada? ¿De qué lo ayudara? Me levanté del sillón. Voy a salir a caminar, anuncié. Mi esposa salió de la cocina. Yo también, dijo rápidamente. Nos fuimos, dejándolos solos. Era lo menos que podíamos hacer. Darles privacidad para la conversación que destruiría su matrimonio. Caminamos sin rumbo por el vecindario. Mi esposa iba a mi lado, en silencio. En un momento, tomó mi mano. La apreté. No puedo creer que esté pasando esto, dijo finalmente. Yo tampoco. Esa pobre niña. No tiene idea de lo que le espera. Caminamos una cuadra más. 2. 3. Pasamos por el parque donde solíamos llevar a nuestro hijo. Los columpios seguían ahí, oxidados pero funcionales. Recordé empujarlo en ellos, sus risas llenando el aire. ¿Dónde se perdió ese niño? ¿En qué momento el pequeño que reía en los columpios se convirtió en el hombre que celebraba mientras su vida se desmoronaba? ¿Crees que hicimos algo mal?, pregunté de repente. Mi esposa me miró, sorprendida por la pregunta. ¿A qué te refieres? Al criarlo. ¿Crees que fallamos de alguna manera? Que si hubiéramos hecho las cosas diferente, él sería diferente. Ella se quedó pensando un largo rato. No lo sé, dijo finalmente. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos. Trabajaste duro para darnos un techo, comida, educación. Yo intenté estar presente, darle amor, valores. Pero quizás. Se detuvo, dudó. ¿Quizás qué? Quizás no fue suficiente. O quizás fue demasiado. Quizás lo protegimos demasiado. Quizás lo amamos de la manera equivocada. Sus palabras me dolieron porque reflejaban exactamente mis propios pensamientos. Ese miedo constante de que todo lo que hicimos, todo lo que sacrificamos, no había servido de nada. O peor, había hecho daño. Yo no estuve suficiente, dije. Siempre trabajando, siempre cansado, siempre ausente. Tú tuviste que ser madre y padre a la vez. No digas eso. Tú estabas trabajando por nosotros. Lo sé. Él lo sabe también, o debería saberlo. Pero lo sabe. O solo vio a un padre que nunca estaba. Un padre que prefería el trabajo a estar con él. Mi esposa se detuvo. Me tomó de ambas manos, me hizo girar para mirarla de frente. Escúchame. Lo que está haciendo nuestro hijo no es tu culpa. Es su decisión. Es su vida. Nosotros hicimos lo mejor que pudimos. No fuimos padres perfectos, pero fuimos padres que amaban. Y eso cuenta para algo. Quise creerle. Dios sabe que quise creerle. Pero el peso de la culpa no se iba tan fácilmente. Regresamos a casa 1 hora después. La puerta estaba cerrada. Adentro, todo estaba en silencio. Un silencio ominoso. Entramos con cuidado. La sala estaba vacía. Las tazas de antes seguían en la mesa, ahora acompañadas por 2 más. No había nadie. Habrán subido, susurró mi esposa. De repente, escuchamos un sollozo. Venía de arriba. De la habitación de invitados donde dormían mi hijo y su esposa. Los sollozos continuaron. Era ella. Lloraba con esa intensidad que viene del dolor puro, sin filtros. Escuchar eso me partió el corazón. Mi hijo bajó las escaleras en ese momento. Tenía el rostro pálido, demacrado. No nos miró. Fue directo a la cocina, tomó un vaso, lo llenó de agua, lo bebió de un trago. ¿Se lo dijiste?, preguntó mi esposa. Él asintió, sin mirarla. Y se fue a la habitación. Está procesándolo. ¿Procesándolo?, repitió mi esposa con incredulidad. Acabas de destrozar su mundo y dices que lo está procesando como si fuera información neutral. No sé qué más decir, respondió mi hijo, todavía sin mirarla. Ya está hecho. ¿Le dijiste de la otra mujer?, pregunté. Mi esposa me miró, sorprendida. No sabía de eso. Mi hijo finalmente levantó la vista. Había desafío en sus ojos. No hay otra mujer. Ya te lo dije. Pero hay alguien, insistí. Eso no importa. No es por ella. Es por mí. Siempre es por ti, dije, y la amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. Tu felicidad. Tus necesidades. Tú. Y ella. Y tu esposa. Y los votos que hiciste. Los votos no son una cadena perpetua, respondió con voz elevada. La gente cambia. Los sentimientos cambian. No voy a quedarme en algo que me hace infeliz solo porque hace 8 años prometí algo que ya no puedo cumplir. Entonces tu palabra no vale nada, dije. Mi palabra vale. Pero también vale mi bienestar. También valgo yo. Arriba, los sollozos continuaban. El sonido llenaba la casa, recordándonos constantemente el precio de esta libertad que mi hijo buscaba.
Voy a irme unos días, anunció mi hijo. A casa de un amigo. Para darle espacio. Para que procese todo esto. Qué conveniente, murmuró mi esposa. No es por conveniencia. Es para que sea más fácil para todos. Más fácil para ti, querrás decir, dije. No respondió. Subió las escaleras, entró a la habitación. Escuchamos voces, la del tratando de ser calmada, la de ella entre sollozos. Escuchamos movimiento, una maleta arrastrándose. Bajó 10 minutos después con una maleta pequeña. Se detuvo en la puerta, nos miró. Los llamaré, dijo. No te molestes, respondió mi esposa, dándole la espalda. Se fue. La puerta se cerró detrás de él. Y de repente, la casa se sintió simultáneamente más vacía y más pesada. Mi esposa se quebró. Se dejó caer en el sofá, llorando. Me senté a su lado, la abracé. Arriba, nuestra nuera seguía llorando también. 2 mujeres rotas en nuestra casa, y nosotros sin poder hacer nada para aliviar su dolor. Los días que siguieron fueron de los más difíciles de mi vida. Nuestra nuera se quedó con nosotros. No tenía dónde más ir. Sus padres vivían en otra ciudad. Sus amigos. Bueno, los amigos compartidos con mi hijo se habían dividido rápidamente, y ella se encontró sola. La escuchábamos llorar en las noches. A veces, mi esposa subía, se sentaba con ella, la sostenía. Yo no sabía qué hacer, qué decir. Así que hacía lo poco que podía. Le preparaba el desayuno. Me aseguraba de que comiera algo. Pequeños gestos que se sentían insuficientes pero eran todo lo que tenía para ofrecer. Mi hijo llamaba ocasionalmente. Conversaciones breves, tensas. Preguntaba cómo estábamos. Mi esposa apenas le respondía. Yo le daba respuestas cortas, frías. Una noche, 2 semanas después de que se fuera, vino a recoger más cosas. Era tarde. Casi las 10. Tocó el timbre en lugar de usar su llave. Como si ya no viviera aquí. Como si fuera un visitante. Le abrí la puerta. Se veía cansado. Más delgado. Tenía ojeras. Hola, papá, dijo. Hola. Entró. Fue directo a las escaleras. Ella está arriba, le dije. Se detuvo, dudó. ¿Está despierta? No lo sé. Pero está en tu habitación, si eso es lo que preguntas. Subió. Esperé abajo, escuchando. Oí la puerta abrirse. Silencio. Luego voces. No gritos, no pelea. Solo conversación en voz baja. No pude distinguir las palabras. Mi esposa bajó de nuestra habitación. ¿Él está aquí?, preguntó. Asentí. Se sentó conmigo en la sala. Esperamos. Los minutos pasaban lentamente. Finalmente, mi hijo bajó con otra maleta. Detrás de él venía su esposa. O su pronto ex-esposa, supongo. Tenía los ojos rojos pero ya no lloraba. Su rostro era una máscara de calma forzada. Ya hablamos, dijo mi hijo. Vamos a proceder con el divorcio. De manera civilizada. Civilizada, repetí la palabra. Como si hubiera algo civilizado en romper un matrimonio. Me quedaré aquí unos días más, dijo ella, mirándome. Solo hasta que encuentre un lugar. Si no es molestia. Por supuesto que no es molestia, respondió mi esposa antes de que yo pudiera. Quédate todo el tiempo que necesites. Mi hijo se dirigió a la puerta. Se detuvo, miró atrás. Lo siento, dijo. ¿A quién se lo decía exactamente? No estaba claro. ¿A su esposa? ¿Y a nosotros? ¿A todos? Nadie respondió. Se fue. Su esposa se quedó de pie en medio de la sala, como perdida. Mi esposa se acercó, la abrazó. Y ahí, en nuestra sala, esta joven mujer que apenas conocíamos pero que era parte de nuestra familia, se derrumbó de nuevo. La ayudamos a subir a la habitación. Mi esposa se quedó con ella. Yo bajé, apagué las luces, me senté en la oscuridad de la sala. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo en cuestión de semanas, mi familia se había desintegrado. En cómo mi hijo había elegido su camino sin importarle el daño colateral. Pensé en mi propia vida. En las decisiones que había tomado. En todas las veces que puse el trabajo antes que mi familia, creyendo que estaba haciendo lo correcto. En todas las oportunidades perdidas de conectar realmente con mi hijo. ¿Había una línea directa entre mi ausencia y su egoísmo? ¿O eran las personas simplemente quienes eran, independientemente de cómo las criaran? No tenía respuestas. Solo tenía preguntas que me atormentaban en la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas. Nuestra nuera finalmente encontró un apartamento pequeño. La ayudamos a mudarse. Fue un día triste, empacar sus cosas, verla irse hacia una vida que nunca había planeado vivir sola. Mi hijo vino una vez más, para firmar papeles.
La interacción fue breve, mecánica. Se veía más delgado todavía. Mi esposa ni siquiera salió de nuestra habitación cuando supo que estaba allí. Después de que se fue esa vez, me quedé sentado en mi sillón, mirando al vacío. La casa se sentía enorme y vacía. Solo mi esposa y yo, como hace décadas, pero esta vez no con la emoción de estar construyendo algo juntos, sino con la tristeza de ver algo destruido. Mi esposa bajó eventualmente. Se sentó a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En todo. En nada. Asintió. Sabía exactamente a qué me refería. ¿Crees que algún día lo superemos?, preguntó. ¿El dolor? Quizás. ¿La decepción? No estoy seguro. Me siento tan sola, dijo con voz quebrada. Criamos a un hijo juntos. Le dimos todo. Y ahora. Es como si no lo conociéramos. Como si fuera un extraño. Yo también me siento solo, admití. Y era verdad. Una soledad profunda, existencial. La soledad de darse cuenta de que puedes vivir con personas por décadas y aún así no conocerlas. O peor, darte cuenta de que ya no te conocen a ti. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó de repente. ¿De qué? De casarte conmigo. De quedarte. De no buscar tu propia felicidad como lo está haciendo nuestro hijo. La miré, sorprendido. Había lágrimas en sus ojos. ¿Cómo puedes preguntar eso? Es que, lo que dijo nuestro hijo. Sobre que somos de otra época. Sobre que nos quedamos por obligación. ¿Es verdad? Te quedaste conmigo porque no tenías más opciones. Tomé sus manos entre las mías. Me quedé contigo porque te amo. No de la manera dramática que muestran en las películas. No con gestos grandiosos o palabras poéticas. Pero te amo de la única manera que sé. Con mi presencia. Con mi compromiso. Con mi elección diaria de estar aquí, a tu lado. Ella lloró. Yo también sentí lágrimas en mis ojos. No hemos tenido un matrimonio perfecto, continué. Hemos peleado. Hemos estado enojados. Ha habido silencios largos y fríos. Pero nunca, ni un solo día, me he arrepentido de haberte elegido. Ni un solo día he deseado estar en otro lugar. Yo tampoco, susurró. Yo tampoco. Nos abrazamos allí, en la sala vacía de nuestra casa vacía. Dos personas que habían pasado por tanto juntas. Que habían construido una vida, criado un hijo, envejecido lado a lado. No era la vida perfecta que quizás habíamos imaginado de jóvenes. Pero era nuestra vida. Y en medio de todo el dolor y la decepción, eso significaba algo. Pasaron los meses. El divorcio de mi hijo se finalizó. No fuimos a la corte. No quisimos presenciar ese momento final. Nos llegaron noticias a través de conocidos. Mi hijo estaba saliendo con alguien. La mujer del trabajo, supongo. No preguntamos detalles. Una tarde, meses después de todo esto, estaba regando las plantas del jardín cuando vi un auto estacionarse frente a la casa. Era mi hijo. Salió del auto, se quedó parado allí un momento, mirando la casa. Estuve tentado de entrar, de evitar la confrontación. Pero algo me detuvo. Dejé la manguera, me acerqué a la reja. Hola, dijo cuando me vio. Hola, respondí. Silencio incómodo. ¿Puedo entrar? Es tu casa, dije, aunque ya no se sentía así. Entramos. Mi esposa estaba en la cocina. Al verlo, se puso tensa pero no dijo nada. Nos sentamos en la sala. Mi hijo en el sofá. Mi esposa y yo en nuestros lugares habituales. Quería hablar con ustedes, comenzó. Esperamos. Sé que están decepcionados de mí. Sé que piensan que cometí un error. Pero necesito que entiendan que estoy bien. Que soy feliz. Que esta fue la decisión correcta para mí. ¿Viniste a pedirnos aprobación?, preguntó mi esposa. Vine a, no sé, a tratar de que entiendan. No vamos a entender, dije. Nunca vamos a entender cómo pudiste romper tu matrimonio tan fácilmente. Cómo pudiste lastimar a alguien que te amaba. Cómo pudiste celebrarlo mientras tu madre lloraba. Bajó la mirada. No fue fácil. Pero lo hiciste de todas formas. Sí. Porque tenía que elegir. Y me elegí a mí. Entonces no hay nada más que hablar, dijo mi esposa, poniéndose de pie. Elegiste tu camino. Vívelo. Pero no nos pidas que lo celebremos contigo. Salió de la sala. Escuchamos sus pasos subir las escaleras, la puerta de nuestra habitación cerrarse. Mi hijo me miró, esperando que yo dijera algo. ¿Eres feliz?, pregunté finalmente. Sí. ¿De verdad? ¿O solo estás emocionado por algo nuevo? Dudó. Soy feliz, repitió, pero con menos convicción. El tiempo lo dirá, dije.
El tiempo siempre lo dice. Me levanté, cansado. Cansado de todo esto. Puedes venir cuando quieras, dije. Eres nuestro hijo y siempre lo serás. Pero no esperes que aprobemos lo que hiciste. No esperes que finjamos que está bien. Solo quiero que sean parte de mi vida, dijo con voz pequeña. Lo somos. Pero con dolor. Con decepción. Con la tristeza de ver en quién te convertiste. Se quedó callado. No había nada más que decir. Se fue poco después. Mi esposa y yo no hablamos del tema. No había necesidad. Ambos sabíamos lo que el otro sentía. Ahora, meses después de todo eso, me encuentro reflexionando sobre todo. Sobre mi vida, mi familia, mis decisiones. Me siento en mi sillón cada noche, mirando las noticias sin realmente verlas, pensando. Pienso en el hombre que era cuando me casé. Joven, lleno de sueños, creyendo que el trabajo duro era suficiente para ser un buen esposo, un buen padre. Pienso en el hombre que fui durante todos esos años. Ausente, cansado, pero convencido de que estaba haciendo lo correcto. Proveyendo. Siendo responsable. Pienso en el hombre que soy ahora. Viejo, cansado no solo en el cuerpo sino en el alma. Habiendo visto a mi hijo tomar decisiones que nunca aprobé. Habiendo fallado de maneras que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Mi esposa y yo seguimos aquí. Seguimos juntos. Pero algo cambió. No en nuestra relación con el otro, sino en cómo nos vemos en el mundo. Ya no somos solo una pareja. Somos una pareja que falló en transmitir sus valores a su hijo. Somos padres que criaron a alguien que eligió un camino diferente. ¿Es eso un fracaso? No lo sé. Mi hijo diría que no, que simplemente es su vida y su elección. Pero para nosotros se siente como uno. Se siente como si todo lo que hicimos, todo lo que sacrificamos, no hubiera importado al final. A veces, mi esposa y yo hablamos de ello. En las noches, cuando la casa está oscura y silenciosa, y solo estamos nosotros dos. ¿Crees que cambiará? Pregunta a veces. No lo sé, respondo siempre. Porque no lo sé. No sé si mi hijo eventualmente entenderá el peso de sus decisiones. No sé si algún día mirará atrás y se arrepentirá. No sé si la felicidad que busca tan desesperadamente resultará ser tan esquiva como el viento. Solo sé que nosotros seguimos aquí. Dos personas que eligieron quedarse cuando quedarse se volvió difícil. Dos personas que aún se eligen cada día, incluso cuando el mundo les dice que hay opciones más fáciles. Y quizás eso no importa para mi hijo. Quizás nunca valorará lo que significa elegir el compromiso sobre la comodidad. Pero importa para nosotros. Importa para mí. Porque en medio de todo este dolor, de toda esta decepción, descubrí algo. Descubrí que el amor verdadero no es ese sentimiento intenso de los primeros días. No es la pasión que arde brillante pero breve. El amor verdadero es la elección diaria. Es levantarse cada mañana y elegir a la persona que duerme a tu lado. Es trabajar en los problemas en lugar de huir de ellos. Es construir algo lentamente, con esfuerzo, con paciencia, con fe de que vale la pena. Mi hijo no entenderá esto ahora. Quizás nunca lo entienda. Pero yo lo entiendo. Y mi esposa lo entiende. Y después de más de 35 años juntos, eso es suficiente. Regresé antes de lo esperado del viaje, buscando sorprender a mi familia. Y ciertamente recibí una sorpresa. Pero quizás no fue la sorpresa en sí, sino lo que revelaba. La distancia que existía en mi propia familia sin que me diera cuenta. La soledad que se había instalado en mi hogar mientras yo estaba ocupado en otros lugares. No puedo cambiar el pasado. No puedo recuperar los años que perdí trabajando en lugar de estar presente. No puedo deshacer las lecciones que mi hijo aprendió o dejó de aprender por mi ausencia. Pero puedo estar aquí ahora. Puedo elegir, cada día, estar presente para mi esposa. Puedo honrar el compromiso que hicimos hace tanto tiempo. Puedo demostrar, aunque sea solo para nosotros dos, que algunas promesas aún significan algo. Y en las noches, cuando la casa está en silencio y mi esposa duerme a mi lado, me permito esperar. Esperar que algún día, cuando mi hijo sea mayor, cuando haya vivido más, entienda. Entienda que el amor no es solo un sentimiento. Es una decisión. Es trabajo. Es sacrificio. Es elegir a alguien una y otra vez, incluso cuando es difícil. Quizás para entonces ya no estaré aquí para verlo. Quizás mi esposa y yo nos habremos ido, y él se quedará con solo los recuerdos de padres que no entendió hasta que fue demasiado tarde. O quizás tendremos suerte. Quizás la vida le enseñará las lecciones que nosotros no pudimos. Y un día, en algún momento futuro que no puedo imaginar, tocará a nuestra puerta. No para pedir aprobación. No para justificarse. Sino simplemente para decir que ahora entiende. Hasta entonces, mi esposa y yo seguiremos aquí. En esta casa que construimos juntos.
En este matrimonio que hemos mantenido a través de tantos años. No perfectos, pero presentes. No sin dolor, pero juntos. Y quizás eso, al final, es todo lo que podemos hacer. Seguir adelante. Seguir eligiéndonos. Seguir demostrando que el amor verdadero no es fácil, pero es real. Y que algunas promesas, aunque el mundo entero diga lo contrario, todavía valen la pena mantener. Esa noche, antes de dormir, tomé la mano de mi esposa. Ella me miró en la oscuridad. Te amo, le dije. Palabras que no digo lo suficiente, pero que siento cada día. Yo también te amo, respondió, apretando mi mano. Y en ese momento simple, en ese gesto pequeño, encontré algo de paz. No una paz completa. No una paz que borre el dolor o la decepción. Pero una paz suficiente para seguir adelante. Una paz que viene de saber que, a pesar de todo, no estoy solo. Que tengo a alguien que me eligió y a quien yo elegí. Y que después de más de 3 décadas, seguimos eligiéndonos. El camino ha sido largo. Ha sido difícil. Y todavía duele, probablemente siempre dolerá, ver en qué se convirtió nuestro hijo. Ver las decisiones que tomó y el dolor que causó. Pero aquí estamos. Todavía de pie. Todavía juntos. Todavía creyendo que el compromiso significa algo. Que el amor verdadero significa algo. Que las promesas que hicimos hace tanto tiempo todavía significan algo. Y quizás, solo quizás, eso sea suficiente.